Lecturas Asombrosas es presentado por Lectores en Tránsito. Aquí no nos importa el género, época o autor de un texto, siempre y cuando se convierta en una lectura asombrosa. Desde este momento, te dejamos con Ángeles Barrera y asombrosos invitados por Radio USEC. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en nuestro cuarto programa de lecturas asombrosas de nuestra temporada número 26 a través de Radio Universidad SEC. Estoy muy contenta de estar hoy aquí, jueves 24 de agosto, desde Santiago de Chile, el más cálido de los saludos hasta Armenia, Quindío, en Colombia. A nuestra amiga Liliana Moreno Martínez. Es un agrado recibirte en Lecturas Asombrosas. Liliana, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, gracias. Un abrazo con olor a pajarito desde estas tierras hermosas del café. Sí, del eje cafetero. Cafetero, sí. Así es. Como les contaba, estamos en este jueves 24 de agosto. Estamos a un mes del gran evento que va a pasar ahí en Armenia, Quindío, que es la FILAC. Por eso estamos aquí hoy con Liliana. Pero antes de comenzar a hablar con ella, de conocer todos sus proyectos, de esa energía hermosa, ustedes la pueden ver, una energía maravillosa para lograr todo lo que sueña, ella lo logra. Así que vamos a estar hablando de eso y más. Quiero invitarles a los lectores en tránsito en Chile y en Argentina. Se nos acerca un gran acontecimiento. La editorial chilena Aquí en la Luz de lo Invisible Ediciones publica este año su tercer libro, el segundo de la colección de narrativa, y el día 6 de septiembre en Santiago de Chile vamos a contar con la presencia de la escritora, abogada colombiana, la señora Aida Yepes, que publica en Chile esta historia tan real, ¿cierto?, que ella ha titulado La Impronta. La Impronta, un proceso electoral en busca de justicia social y un no rotundo al gamonal. Este lanzamiento se va a realizar el miércoles 6 de septiembre para que ya lo vayan agendando a las 7 de la tarde en el auditorio del espacio SEA de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso en Santiago. Ya no se vayan a equivocar, vamos a estar aquí en Santiago, en Antonio Belet 314, Providencia. Hay metro, ¿cierto? Está muy central para que nos acompañen, y en este lanzamiento nuestra escritora invitada va a conversar con la periodista muy destacada Margarita Bastías, que va a estar a cargo de esta conversación, de adentrarnos en su proceso de escritura. Esto va a ser en Chile el miércoles 6 de septiembre. Atención también con los lectores en tránsito en Argentina, que van a tener la posibilidad también de conocer el proceso de escritura de Aida Yepes en esta novela histórica en la hermosa librería Gold Libros, ahí en Villa Crespo, Acevedo 388, el sábado 9 de septiembre a las 5 p.m. Y Aida Yepes estará conversando con el gran escritor y destacado entrevistador, ¿cierto?, Pablo y Marco, nuestro esencial, también en Lectores en Tránsito, agradecidos a nombre de la editorial de Aquí en la Luz de lo Invisible Ediciones por este espacio hermoso que Gold Libros nos ofrece para ese sábado 9 de septiembre. Así que por favor, agéndense, que nos vemos allí en la hermosa Buenos Aires. No digan que no les avisamos con tiempo. Así que después de esta invitación, de esta algarabía que tenemos aquí en Chile, quiero contarles quién es, ¿cierto?, Liliana Moreno Martínez, comunicadora social con máster en promoción de lectura de la Universidad de Alcalá de Henares en España, con maestría en escrituras creativas de la Universidad Nacional de Colombia, fundadora, y fíjense bien el detalle, fundadora desde el año 2006 y directora de la Fundación Letra Viva, actualmente coordinadora académica de 3 diplomados, uno en promoción de lectura, otro en literatura infantil juvenil y otro en narración
creativa y es una investigadora voraz sobre la lectura en voz alta y narrativas expandidas. Y lo que nos convoca, aparte de todo este amplio, cierto, bagaje literario, es el nacimiento de su nuevo proyecto. Ella habla de su hijo o de su hija, ¿cierto?, que es la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío, ¿cierto?, organizada por Fundación Letra Viva, que es la FILAC, el primer año, ¿cierto? Y estamos muy bien, como decía Liliana, en el off the record, que estamos a un mes justo de iniciar esa hermosa fiesta. Les voy a mostrar aquí el logo para que no se pierdan, para que cada vez que vean el logo pongan su atención con todos los invitados nacionales e internacionales que va a tener esta primera Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío. El eslogan es hermoso: el cielo, una página abierta, un océano de pájaros. Así que, Liliana, mi primera pregunta, antes de entrar de lleno a la FILAC, ¿cierto? Primero, felicitar a ti y a tu equipo por todo lo que están haciendo. Podemos seguirte en redes sociales, está la página de la FILAC ahí en Facebook, para que conozcan ahí en detalle. Quiero conocer primero cómo nace en ti esta pasión por la lectura y por la promoción de la lectura. Como diría Juan Domingo Argüelles, un poco como por revancha, una herida abierta, ¿no? Yo fui una no lectora de libros, pero una atenta oidora de las historias que contaban mis padres, de los dichos de mi madre, de las historias con finales insólitos de mi padre y bueno, y de los chistes que ambos contaban, ¿no? Sin embargo, pues en mi casa libros no habían. Y siento que de alguna manera me acerqué a la promoción de lectura a través de Funda Lectura acá en Colombia, que además es una organización pues con mucho tiempo y mucha trayectoria, mucho peso. Me acerqué a la literatura infantil y juvenil y esa fue mi puerta de entrada a este mundo de la formación de lectores y a esta inquietud sobre lo que significa la promoción de lectura y la formación de promotores de lectura. Entonces, como te contaba desde el comienzo, más por revancha que por convicción, más por una herida abierta que por no sé, por almohadones de libros. Así ha llegado un poco la lectura a mi vida y esa es como la motivación profunda que me ha llevado por los caminos de Letra Viva y de todo el trabajo que hemos venido desarrollando en casi 18 años de trayectoria. ¿Cómo nace la idea de Fundación Letra Viva? Tuve la oportunidad de estar en Medellín el año pasado y me encontraba con chicas que andaban con poleras de la fundación. ¿Cómo nace? Esa también es una es muy chistoso porque vuelves a preguntarme algo que la respuesta es por revancha también. Yo creo que hay muchas cosas de las que hago que son un poco de ese tono, ¿no? Como de la rebeldía, de la revancha, como de ir un poco en contracorriente de muchas cosas, precisamente por el trabajo que venía desarrollando con el Plan Nacional de Lectura y Bibliotecas. Te estoy hablando del primer plan que hubo en Colombia, que se puso, digamos que se fijó como seriamente llegar a todos los municipios de Colombia con bibliotecas públicas municipales, etcétera, pero todo este ambiente gubernamental tan burocrático, tan poco sensible con muchas cosas que pasan en los lugares más apartados, en la ruralidad de nuestro país, me llevaron un poco a plantear eso, ¿no? Como la necesidad de comenzar a construir un proyecto autónomo, independiente, que pudiera tener una voz propia, que pudiera desmarcarse del discurso oficial, que no tuviéramos que necesariamente ser políticamente correctos, que pudiéramos hacer las cosas de modos distintos. Y así surge Letra Viva. Y ya que hablas de Medellín, curiosamente Letra Viva surge de una conversación con un gran amigo que seguro tú conoces,
que es Juan Pablo Hernández de la Fundación Jordi Sierra y Fabra en Medellín, taller de letras Jordi Sierra y Fabra, y en esa conversación Juan Pablo me dice, pues Liliana, ese descontento y esa energía y ese entusiasmo que tienes, pues qué bueno que lo pudieras canalizar a través de una organización que fueras capaz de crear y que pudieras sostener en el tiempo. Y heme aquí, esa es la historia. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que? Yo admiro muchas cosas de ti, te sigo hace mucho tiempo en redes sociales, he visto tu trabajo y he conocido gente, personalidades, ¿cierto?, en el ámbito de la lectura y del libro de Colombia, tanto en Bogotá como Medellín, que siempre han hablado maravillas de tu fuerza y de tu energía y el empuje para sacar los proyectos adelante. Pero una de las cosas que admiro, eh, eh, y en eso yo creo que tenemos esa concordancia de pensamiento en que todo lo que tenga que ver con la lectura, con la escritura, con la cultura en general, no tiene que ser un bien de consumo. Y el hecho de que sea una fundación sin fines de lucro, ¿cierto? Hace que todo el trabajo tuyo y la gente a la cual tú movilizas para llevar a cabo los talleres o pensando también ahora en la FILAC, eh, es, o sea, para aplaudirte de pie, pero así increíble. Y ojalá que Gracias, Jesús. ese sello nunca, nunca se pierda. Eh, la mejor manera de protestar es haciéndolo gratis, porque si no pierde todo el gratis en el buen sentido de la palabra, porque es una Sí, sí, palabra tan sí, manoseada, ¿cierto? Que, sí, sí, sí. que uno piensa que si lo hace gratis no tiene un gran valor. Y es al contrario, tiene mucho, mucho más valor y llega a mucha más gente. Así que quería decirte eso, tener la oportunidad de decirlo. Tan Eh, bonita, gracias. dentro de las tareas o las áreas a las que se dedica la fundación, he visto que hacen talleres y promoción de la lectura en voz alta. ¿Qué importancia tiene para ti y qué beneficios en esta trayectoria que tienes le das tú a la lectura en voz alta? Uf, toda. De todas las estrategias de promoción de lectura, creo que la lectura en voz alta es la esencial, ni siquiera la fundamental, sino más bien la esencial, o como diría mi madre para utilizar uno de sus dichos, la lectura en voz alta es impajaritable, es decir, no puede faltar en ningún lado, no le puede faltar a nadie, no es una estrategia solamente para los niños que no han aprendido a leer y a escribir, es decir, a codificar y a decodificar. No es solo para quienes la usan de manera instrumental porque tienen que leer el salmo, porque hay que leer la lista del mercado, porque vamos a leer la carta que escribió la abuela o el testamento de alguien, sino porque la lectura en voz alta es el puente natural entre la cultura oral y la cultura escrita. Esas creo que las características más encantadoras de la lectura en voz alta. Y cuando hablo de puente natural, no me refiero a que la lectura en voz alta es la que nos inserta en la cultura escrita únicamente, porque yo creo que la cultura oral hay que valorarla enormemente, ¿sí? La narración oral es otra gran estrategia, ¿cierto? Pero la lectura en voz alta es ese ir y venir de la cultura oral a la cultura escrita que nos permite poner en común una palabra escrita que a veces, no sé, el acceso al libro no nos garantiza, que el precio de los libros en la librería tampoco. Creo que la gran primera forma de publicar un texto escrito fue la lectura en voz alta. Entonces, pues toda mi admiración a esa estrategia y pues sí, muchos años de verdad de investigación, de leer, de pensar, reflexionar alrededor de la lectura en voz alta. Y ese curso virtual de lectura en voz alta que tenemos es el más exitoso de toda la historia del rock de Letra Viva porque es el taller o el curso que más nos han solicitado a lo largo del tiempo. Oye, y para mí la lectura en voz alta es una forma de decirle a la otra persona que es importante, o sea, el acto de leer en voz alta es tomarse tiempo, dedicación, ¿cierto? Respirar, estar, ya no es uno, sino que es con el otro que te está escuchando.
Entonces, qué lindo. Me Total, parece. es como una caricia, ¿no? Es una caricia y también me gusta mucho cuando hacemos los cursos recalcar eh, sobre lo potente que es la lectura en voz alta en la medida en que es un acto humano de generosidad con el otro, tal cual tú dices, y, eh, y que la técnica, digamos, porque claro, uno habla un poco de como de la respiración, del aparato fonador, de la manera de sentarse, de cómo manejar el libro, bueno, muchas cosas, del contacto con el público, etcétera. Pero digamos, esos son como la parte, digamos, más técnica. Realmente lo esencial es que quieras habitar el sonido de las palabras para llevar a cabo ese acto generoso que toda lectura conlleva y es como entregas un pedacito de tu vida cada vez que lees en voz alta a otro, ¿no? A otra. Sí, lo encuentro maravilloso. Oye, y cuando vuelvan a hacer el taller virtual, por favor, avisar con tiempo para inscribirse y hacer Claro que sí, difusión. claro que sí. Con respecto a las narraciones expandidas, Mm. ¿qué debemos entender por narraciones expandidas? Uy, mira que esa es una discusión muy reciente. Eh, Nosotros llegamos a esa pregunta precisamente por aquello que te decía entre la relación entre la cultura oral y la cultura escrita, y además tendríamos que hablar también de la cultura de la imagen. Y es que realmente, ¿qué hace un promotor de lectura y qué hace la promoción de lectura? No sé si sucede igual en Chile, pero acá en Colombia pasa mucho que los promotores de lectura se vuelven solo promotores del libro. Y claro que el libro es un objeto cultural maravilloso, de los inventos más potentes, más poderosos que el ser humano ha podido crear y sin duda los libros deberían convertirse como en un protagonista cotidiano en la vida de muchas personas. Sin embargo, hay otras formas de crear relatos, de compartir relatos, de circular esos relatos, y esas otras formas muchas veces quedan excluidas por la misma cultura escrita. Entonces, todo este tema de las narrativas expandidas nos permite entender que en el centro de lo que, por ejemplo, hace un promotor de lectura, no solo debe estar el libro o la lectura de textos escritos. En el centro de lo que hace un promotor de lectura debe estar los seres humanos y sus relatos. ¿Quiénes son esos seres humanos y cuáles son los relatos que cuenta, cuáles son los relatos que apropia, cuáles son los relatos que es capaz de crear y que quiere compartir con otros, ¿no? Crear y también circular, porque a veces también un poco en un mundo más tradicional pareciera que no pudiéramos proponer o que no pudiéramos crear nuestros propios relatos y como si estuviéramos solo condenados, por decirlo de alguna manera, a ser receptores de esos relatos, pero con mucho énfasis en las narrativas expandidas, lo que se propone es precisamente que somos seres de relatos y por lo tanto no solo recibimos, no solo consumimos, diríamos también, narrativas, sino que también somos creadores de esas narrativas, prosumidores, diría Scolari, ¿no? Ser prosumidor significa no solamente consumir, sino ser productor o ser creador de esos textos que están allí. Entonces, las narrativas expandidas le permiten a uno abrir el horizonte y darse cuenta que no es solo la cultura escrita la que está, digamos, al servicio de esos relatos, sino también otros textos como los textos visuales, los textos del cuerpo, de la danza, del movimiento, los textos sonoros, los textos de la naturaleza, que todo el tiempo nos están contando también, y cómo empezamos a conectar todos esos textos para crear una narrativa o para compartir esa narrativa a partir de lo que vamos disfrutando, vamos percibiendo, vamos viviendo a través de la experiencia de la vida misma. Entonces, estas narrativas expandidas van precisamente a ampliar, amplificar, a expandir esas formas de las narrativas para comenzar a vincular lo que en principio y en la raíz de todo esto del arte mismo está, y es que los relatos son
tienen la misma naturaleza. Por eso en el cine aprendes a escribir guión, por eso cuando vas a crear una obra de danza, tienes que pensar de alguna u otra manera en una historia, si la historia sea la no historia. Cuando piensas en una exposición de arte, tienes también que pensar en cómo vas a hilar esa narrativa de la exposición, etcétera. Entonces, ¿Cuáles son los énfasis que le vas eso. a dar a esa narrativa? Exacto, entonces en estas narrativas expandidas es eso, una invitación a comenzar a pensar de una manera, mejor dicho, de la manera en que, que en el principio de los tiempos las historias no solo eran escritas, las historias estaban rodando y creándose de diferentes formas, utilizábamos todo el cuerpo y todo lo que estuviera a nuestra disposición para crear y para compartir esas narrativas. Tiene que ver también con esta idea como performática que, que se está dando en ciertos círculos, por ejemplo, no sé, pienso en la poesía expandida de Mónica Lucía, Sí, ¿cierto? Suárez. Sí, De sí, sí. Mónica Lucía Suárez, esta Sí, cosa sí, sí. hermosa de los 5 movimientos y medio en el Claro, espacio, en que no claro. solo ella con su voz, ¿cierto? Poéticamente, sino que las muchachas que bailan, eh, la música que la acompaña y el ilustrador maravilloso, ¿cierto? Tiene que ver con esa idea de salirse de la frontera del Sí, formato. claro, claro, totalmente. Y hay slam poéticos y nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto que se llama el Jam de Escrituras, bueno, el Jam de Narrativas para nosotros, pero que en Argentina se conoce como el Jam de Escritura de Haydukovsky y que se hace en México y que se hace en España, como esta búsqueda que tenemos los artistas por romper fronteras y por buscar otros formatos, porque yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Ángeles, pero en literatura, si uno piensa en los formatos que normalmente tenemos en el mundo de la literatura, son tan estáticos, tan aburridos en muchos casos, como tan poco ágiles como lo son otros formatos. No sé, por ejemplo, en el teatro podemos tener como las impro, ¿no? La improvisación como una... ¿Por qué no lo podemos tener en la literatura? ¿Por qué no puede converger precisamente todas estas expresiones del arte para narrar? Porque finalmente el cuerpo también narra, la imagen narra, como te digo, un río, el viento, un pájaro que pasa también está narrando algo sobre la vida. Entonces, sí, la cosa va por ahí y eso es algo que en los últimos años, ¿qué te digo yo? Los últimos 8 años más o menos nos trasnocha bastante y nos pone a pensar mucho en qué necesitamos también hacer nosotros desde la promoción de lectura, desde lo que hemos entendido hasta ahora que es la promoción de lectura y cómo podemos expandir esos horizontes para comenzar a trabajar con otros textos, para una formación que no solamente es la formación de un lector, sino para la formación de un sujeto de lenguaje, que eso es mucho más amplio y mucho más enriquecedor que pensar solamente en la formación de lectores, sin demeritar, por supuesto, lo que hacen quienes deciden solamente dedicarse a eso, claro. Oye, Eso es. que me encanta esta idea de pasar de lector a sujeto de lenguaje. Eh, Todas las cosas que uno hace, ¿cierto? Consciente o inconscientemente, sabemos que siempre estamos comunicando algo, pero ser conscientes de ser sujetos de lenguaje, eh, de cómo vamos promocionando, ¿cierto? Ciertas cosas, ciertas ideas, valores. eh, si busco un ejemplo de eso, eres tú, con lo que haces. Sí. Es un Me ejemplo como. de esta narrativa expandida. Y como Que nosotros mismos somos un texto, Ángeles, es que los otros leen un texto de nosotros mismos leemos un texto de nosotros mismos, o sea, es que es una cosa muy, muy interesante porque nos abre otras puertas y ese ejercicio de conciencia creo que nos hace libres. ¿Por qué nos hace libres? Porque somos capaces de decidir sobre las palabras, que
sobre las palabras, y cuando digo palabras no hablo de palabras escritas o palabras dichas. Una imagen es una palabra, un gesto es también una palabra. Entonces a eso me refiero con palabra, ¿no? Como dice Gianni Rodari, todos los usos de las palabras para todos, no para que todos seamos artistas, sino para que nadie sea esclavo. Ese es como, ese es el horizonte del que no quiero nunca perder de vista en lo que hacemos desde Letra Viva y en lo que hago yo ya como gestora y como creadora también, ¿no? Oye, y la energía maravillosa que nosotros podemos leerte, ¿ah? Esa energía arrobadora que se agradece, Liliana, en esta conversación. Me voy a detener en esto de las narrativas expansivas porque además es interesante que salgamos como lectores, ¿cierto? Salgamos de nuestra zona de confort, así que invitados a nuestros seguidores aquí en Lecturas Asombrosas a acercarse a esta idea, a acercarse a las redes sociales de Liliana para que vean todo lo que se hace ahí en Fundación Letra Viva y poder salir justamente de esta zona de confort y de quedarse, por ejemplo, yo ahora no voy a poder decir más que solo me quedo con la visión de lectora, ya me mataste el punto, así que voy a tener que ingeniarme y ser más imaginativa para autopresentar como sujeta de lenguaje. Lenguaje. Claro, como sujeta de lenguaje. Vamos, mi querida Liliana, vamos con la FILAC. Sí. No me digas que también es una revancha, porque ahí me tienes que contar bien cómo nace, cómo nace esta idea y cómo la estás llevando a cabo. Sigo la página de la FILAC y todos los días, sorprendente, los invitados, la cantidad de actividades que van a haber, de expositores. Cuéntamelo todo, 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 todo. Pues mira, ahí sí, sí, tienes toda la razón. FILAC no es una revancha. FILAC es una casualidad, pero es una casualidad hermosa. Yo no sé si uno desea las casualidades y eso es posible, porque algo de deseo hay allí, ¿no? Pero sí es una casualidad en la medida en que no está premeditada, ¿no? Yo no me canso de decir, nosotros no vinimos a Armenia a hacer una feria del libro, no vinimos a eso. Nosotros vinimos, y cuando digo nosotros, hablo de mi esposo y yo, que nos casamos hace un poco más de un año, que somos todo, ¿no? Somos Letra Viva, somos los proyectos que hacemos, yo soy sus poemas, él es mis cuentos y así. O sea, somos muy compactos, somos la pareja así súper unida. Y vinimos detrás de un proyecto de formación de él, más que mío, aunque ya he venido también como pensando en que voy a aprovechar que él se está formando también para yo avanzar en mis temas de formación. Vinimos detrás de un sueño de formación de él y vinimos con un proyecto que se llama, porque todavía no lo hemos hecho y nos va a tomar un tiempo, Armenia en 100 palabras, que seguro ya te suena porque hay Bogotá en 100 palabras, Cali en 100 palabras, Santiago en 100 palabras, ¿cierto? En el mundo entero hay un montón de proyectos así que vienen precisamente de la Fundación Plagio de Chile y vinimos con esa idea, pero resulta que cuando llegamos y empezamos a hablar con los gestores culturales de acá, amigos nuestros o no tan amigos o digamos que conocidos o que nos fueron presentando y demás, y resulta que nos dicen, no, pues que aquí no hay una feria del libro. Y yo, ¿cómo? ¿Cómo no va a haber una feria del libro? Manizales tiene una feria del libro, Pereira tiene una feria del libro, Ibagué, Honda tiene una feria del libro. Hay 24 ferias, por lo menos que hacen parte de la red de ferias, pero seguro que hay muchísimas más regadas en toda Colombia que de pronto algunas personas no conocemos, ¿cierto? Y dijimos, no, o sea, ¿cómo pensar en un proyecto sin pensar en una feria que nos parece absolutamente fundamental precisamente para formar sujetos del lenguaje? Dijimos, bueno, yo ¿qué? Lo reconozco aquí en esta conversación. Yo dije, pues hacemos la feria del libro y no sabían lo que nos estábamos metiendo. Lo cierto es que FILAC, a un mes de nacer, ya está muy estructurada, ya le hemos hecho varias ecografías, tiene una muestra comercial ya organizada con varias marcas de editoriales, librerías y distribuidoras
locales, regionales y a nivel nacional, que van a tener presencia en esa muestra comercial, con libros para todos los gustos, intereses, lectores, bueno, en fin, pero también incluso para quienes digan, de pronto a mí no me gusta leer, para ellos también allí existirá la oportunidad de enamorarse de alguna historia. Y también tenemos ya una programación académica y cultural aterrizada, no la hemos publicado toda porque además uno no, como que poco a poco va, tú lo sabes, ¿no, Ángeles? Va uno soltando poquito a poco el rollo para que no sea como vas a mostrarlo todo en la primera noche, pues no, toca de a poquitos, entonces iremos contando poco a poco, día a día, cuáles son nuestros invitados, qué queremos hacer, en fin. Entonces, claro, tenemos invitados poderosísimos. Por ejemplo, Andrés Neumann nunca ha venido al Eje Cafetero, nunca ha venido a esta zona del país. Entonces todo el mundo está como, ¿cómo? Andrés Neumann, no puede ser. Sí, viene Andrés Neumann, va a estar genial porque además va a darnos un espacio no convencional, diríamos en Letra Viva, porque lo no convencional es negar y a mí no me gusta negar nada. Más bien es un espacio insólito el que nos va a ofrecer porque va a hablar de los viajes a través de su obra. No va a hablar, o sea, no va a presentar un libro en particular y su obra, digamos, más importante que precisamente tiene que ver con los viajes. No, va a hablar de cómo los viajes le han inyectado esa sangre a cada uno de sus libros y cómo lo han atravesado a él como creador. Entonces va a estar genial. Va a estar Rafael Cortoasí de Uruguay. También, pues, a diferencia de Andrés Neumann, Rafael lo quieren mucho acá, entonces casi que lo trajimos porque es que el entusiasmo era, por favor, traigan otra vez a Rafael. Entonces, traemos a Rafael Cortoasí, que es un poeta maravilloso, un gran conversador, casi quindiano, él se declara casi quindiano, así que va a ser maravilloso también conversar con él. Vamos a tener a una autora francesa radicada en Bogotá desde hace varios años. Es de esos invitados que uno dice, Colombia sí, pero Francia también. Y ella escribió un libro, ella fue compañera mía de la maestría en escrituras creativas y escribió un libro precisamente sobre los viajes que ella hizo al África. Entonces, toda su novela está basada en esa experiencia y es una novela que cuando se presentó como tesis de la maestría fue meritoria, fue una tesis meritoria, y luego la editorial Planeta decide publicarle esa novela. También vamos a tener invitados pues hermosos y poderosos como Cristian Valencia con su último libro de crónicas, no recuerdo ahorita el título, pero sé que una de sus crónicas es precisamente sobre el biblioburro, está muy conectado como con el tema de la promoción de lectura y en fin, entonces está buenísimo. Va a estar Luz Mari Giraldo, una eminencia, mi maestra, cuando yo estudié literatura nacional, ella fue mi profesora de literatura colombiana y ella pues va a presentar precisamente la antología de escritoras, de cuentistas de diferentes generaciones colombianas que se publicó no hace nada, pues que se lanzó precisamente en la Feria Internacional del Libro de Bogotá y así Amalia Satizábal, Paula Bocio, Tipacho, a Jimena Zuluaga. Vamos a tener un montón de gente que además desde la ilustración, desde la edición, desde el libro digital, desde el cuento, desde la crónica, desde la novela. Pero ¿sabes qué es lo más chévere de FILAC? Y te lo digo así como de verdad con el corazón muy emocionado. Es que FILAC es la primera feria del libro en Colombia, al menos en Colombia, toca ver en América Latina, la primera feria del libro que tiene un corazón puesto en la biocultura. Y eso es como así, la biocultura. Pues la biocultura es ese lugar de pensamiento, pero también del hacer, en donde el ser humano se piensa como parte de la naturaleza, ¿no? Y pues diríamos que así debió ser desde los orígenes, ¿no? Y de hecho las culturas indígenas, muchas culturas indígenas en América Latina tienen ese pensamiento. Ellos no piensan que la naturaleza está allá, no, ellos hacen parte de los árboles, ellos conversan con los árboles, ellos de verdad están metidos hacen parte de la naturaleza. Pero en el mundo occidental
y en el más cartesiano y más racional, pues la naturaleza se ha convertido en jardines domesticados, se ha convertido en territorios en donde han arrasado con toda la biodiversidad para hacer monocultivos, han arrasado con los páramos, han acabado con los ríos, o hemos, ¿no? Porque en últimas, pues los seres humanos hemos sido responsables de todo eso. Entonces, una feria del libro que se plantee esa reflexión, como es un laboratorio de pensamiento y no solamente quedarnos pensando a ver cómo es la biocultura, sino sobre todo de propuestas artísticas y culturales que vayan, cuyo fin pues esté planteado precisamente con la biocultura. Yo creo que esa es una de las grandes características o identidades de FILAC, y también el hecho de que seamos la casa de los promotores de lectura de Colombia y que tengamos una franja para los adultos mayores, y mejor dicho, va a estar buenísima. Los esperamos en Armenia y Quindío del 22 al 26 de septiembre. Va a estar Oye, genial. voy a decirte que el próximo año vas a tener que ampliar los días de la No, feria. claro. Vas a tener que ampliarlos. Así que atención, ¿cierto? A todos aquellos que tienen la posibilidad de, bueno, de residir en Armenia, ¿cierto? De que vayan, protejan, cuiden este espacio de biocultura que la Fundación Letra Viva, ¿cierto?, está poniendo a disposición de todos. A todos los colombianos, ¿cierto? No sé qué distancia hay entre las ciudades, pero háganse el viaje, ya que muchos de los autores van a hablar sobre la importancia de los viajes. ¿Por qué el cielo, una página abierta, un océano de pájaros? Como eslogan de esta primera. Sí, precisamente, yo creo que en ese lema que además creó David Reynoso de Jesús, que es mi esposo y poeta, él fue el que se inventó el eslogan. Creo que se transpira precisamente todas las identidades que tiene FILAC. Por un lado, el tema de la biocultura, esta mirada a las narrativas expandidas, ¿no? Fíjate, porque también es la naturaleza un texto para ser leído, reconocernos como narradores de ese texto, y cómo la naturaleza también nos narra a nosotros mismos y no mira el desastre por ejemplo, en todo el tema del clima que estamos teniendo por estos siglos ya, no siglos, no, estas décadas de nuestra historia. Y bueno, el cielo abierto, el cielo, una página abierta, un océano de pájaros, tiene mucho de eso, ¿no? Tiene especialmente algo que me impactó mucho cuando llegamos a Armenia y al apartamento donde estamos ahorita actualmente, y es que hay varias reservas de guaduales en la ciudad. La ciudad se siente muy natural, y cuando ventea mucho, cuando hace mucho viento, los guaduales se mecen, ¿no? Luis Vidales tiene un poema maravilloso precisamente sobre los guaduales, y los compara con aves gigantes de plumajes verdes que se paran solo en una pata. Bueno, yo lo estoy diciendo pésimo, pero Vidales lo hace genial. Y en este bamboleo de guaduales, pues es que es un océano verde hermosísimo, y este océano de pájaros es como también este homenaje que hacemos a las aves del Quindío y de toda esta región, porque también en el Huila, en Tolima, toda esta región el corazón de Colombia, eh, tenemos una diversidad de aves impresionante, de mamíferos, de palmas. Es, creo que, de los lugares en Colombia pues más biodiversos y con mayor cantidad de aves y de mamíferos, por lo menos de este lado del continente. Me emociona oírte, me emociona tu emoción. Me emociona tu emoción, qué ganas de poder estar allá, de ver todo esto hermoso que están organizando. Dile a tu marido, al poeta, que es hermoso porque yo aparte hice mi tarea, pues yo empecé a googlear, decir de dónde, dije, debe ser de un poema. Y ¿sabes qué? Lo lindo fue que lo googleé pensando que podía ser de un poema. Entonces puse poema, así puse poema y puse la frase. ¿Y sabes quién me salió primero? ¿Quién? Vicente Huidobro.
¡Ay, no! Sí, hay un Eso le va poema a que se encantar llama, a David. hay un poema que se llama El mar. Sí. Claro, no es textual, obviamente, pero me llamó la atención, porque yo dije, oh, Vicente Huidobro, nuestro, ¿cierto? Nuestro altazor. Entonces dije, oh, por eso quería preguntarte, no, y es hermoso para esta ocasión y que se vuelva tradición de que sea el poeta el que nombre cada certamen, cada año a la Eso FILAC. está muy lindo. Sí, de hecho, mira que la Sí, ilustración, si me permites sí, compartirla, por vamos supuesto. a compartir la ilustración. Pues la ilustración también tiene una historia. A ver, yo supongo que es por aquí, tú me dirás Sí, ahí si, está. si la Sí, ves. hermosa, la de las Eh, aves. ajá, entonces, ¡ay! La cambié, por Dios, esta. Ahí, ahí está. Esta imagen que ves acá también la hace otro poeta, pero este poeta ilustra. O Mm, sea, hace poesía con su talento gráfico, ¿no? Él se llama Leonardo Palencia, es un gran ilustrador de talla nacional e internacional, que además tiene el gran talento de lograr construir mundos fantásticos, pero también logra trabajar mucho la imagen desde el detalle, digamos, que tendría un ilustrador más científico, ¿no? Más mm. de un libro que por supuesto tendría esta, a ver si ahí mejor. Sí, ahí está más, pero además los colores que usa, estos tonos como pastel, los libros, la música, el mecanismo ese del, Los ¿cómo se llama? piñones, ¿no? Que es este tema como de la creatividad, de la imaginación y el pensamiento, como este asunto de lo humano, ¿no? Mm. Pero además, fíjate que las aves se llaman barranqueros porque hacen sus nidos en barrancos, es decir, ellos no hacen los nidos en los árboles como la mayoría de las aves, sino que hacen un hueco en un barranco, que es como una especie de montículo de tierra, allí hacen su nido, pero además lo bello es que estas dos aves, eso nadie lo sabe, pero lo van a saber nuestros amigos de Lecturas en Tránsito, es que estas dos aves somos David y yo. Y somos ¡Ay, qué David y yo hermoso! porque estas son aves que saben vivir en pareja y siempre están juntos y hacen todo juntos, como David y yo. Entonces, y no fue algo que le dijéramos al ilustrador, eso, o sea, tú sabes, las cosas se van Claro, dando, se van acoplando, van tomando su propio camino hasta que él nos muestra esta ilustración, nos quedamos asombrados como no puede ser que haya leído también las intenciones de Filac en su nacimiento. mm. Oye, hablando de ver y de mirar y de observar, pongan atención, seguidores de Lecturas Asombrosas. Más de 70 actividades, más de 5.000 participantes y tienen no solo la programación cultural, tienen también una programación académica y una muestra comercial. O sea, están, ¿cierto?, esta tríada eh, de exposiciones y de eventos que conforman esta primera vez de la Feria Internacional del Libro Armenia Quindío. ¿Lo dije bien? Sí, ¿Quindío? sí, la Lo dije FILAC. bien. Todo el La mundo le FILAC, dice ya la FILAC. la FILAC. Así Vamos que, vamos oye, a ir al transitorio de la FILAC. admiro tu capacidad de convocatoria. O sea, ya quisiéramos todas las gestoras, ¿cierto?, culturales y literarias tener ese nivel de convocatoria. Más de 70 actividades, más de 5.000 participantes y todo ahí miren, el Museo del Oro, en el Centro Cultural Metropolitano de Convenciones, así que va a estar de un lujo increíble y lo mejor, insisto, en que lo mejor de todo, todas estas actividades gratuitas. Eh, si hiciéramos una estadística a nivel mundial de las cosas culturales que se hacen gratuitas, estamos siempre al debe, ¿cierto? Siempre hay que pagar el espacio, siempre hay que pagar algo. Así que maravillada con todo lo que va a ocurrir entre el 22 y el 26 de septiembre de este año ahí en la FILAC.
la Feria Internacional del Libro de Armenia y Quindío. Después vamos a pelear por estar ahí. Vamos a pelear por estar en la FILAC. Sí, todos muy bienvenidos y bienvenidas porque sí, esta, como digo yo, esta feria nace para quedarse. Sí. Mi querida, nosotros nos organizamos para esta conversación de lecturas asombrosas, pero quisiera saber si tienes algún fragmento o algún poema, ¿cierto? O algo tuyo o de tu marido o de alguien a quien tú admires que nos quieras leer para que se convierta en nuestra lectura asombrosa. Bueno, primero, pues, si me permites, voy a hacer como una sugerencia de lectura, pero este no lo voy a Maravilloso. compartir, Sí. que es el que te Mira, digo. tienes que dejar de compartir para que lo podamos ver en pantalla grande. Tienes que Ah, quitar ok, sí, dejar de tienes compartir razón. para poder apreciar bien esa. Un poquito más Se abajo. llama, se llama, Ay, contar la vida como contar los pasos. sí, Sí. es precisamente el libro del que les estaba hablando hace un rato. Es el libro de Sílaba Editorial de Lucía Donadío, Mm. y la selección y el prólogo la hacen Luz Mari Giraldo, que tal vez no, es la persona que más sabe de cuento en Colombia. Y bueno, que sea la oportunidad para contarles que un cuento mío está publicado en este libro. Ay, qué maravilla, Son, felicitaciones. Oye, son 62 escritoras ya. de una talla impresionante, y bueno, ese es el recomendado. Oye, y decir que Sílaba tiene una edición cuidadísima, yo admiro mucho el trabajo de Lucía y de su equipo, y además que los libros son tan hermosos. Son hermosos, o sea, Mira, de verdad son como, sí, las dos veces que he ido a la Filbo, Sílaba ha estado a sí, pasos del stand chileno, entonces yo llego al stand chileno y me paso ahí al de Sílaba, siempre están como cerquita, así que, no, precioso. bueno, y mi próximo libro, precisamente Ángeles, lo voy a publicar con Sílaba. Me gané hace como 15 días, no está bien uno hablar de eso, pero pues ya que estamos hablando de varias cosas, la beca del Ministerio de Cultura para publicación de obra inédita, y justo me fui con Sílaba, digamos, dentro del proyecto incluí la carta de intención de Sílaba y gané. Entonces, dentro de poco vamos a tener La jaula dentro del pájaro, que es mi ópera prima, un libro de cuentos de mi autoría. Oye, entonces yo, como aquí es pedir sin engaño, te dejo invitadísima para que hablemos de tu ópera prima cuando ya esté ahí publicada por Sí, Sílaba. claro, cuando ya la Sí. publiquemos, ahí hay tema de conversación. Y este libro, que se llama Estuche de Contrabajo, de mi esposo David Reynoso de Jesús, este libro es un libro, también es la ópera prima de él, la ópera prima poética. Y bueno, voy a leerles un poema de los que están aquí. A ver, uno cortito. Dice: luna llena. La luna tiembla en el balde de agua. Una mujer escurre el trapero. El otro se llama ¿Qué es la libertad? Agitar pancartas por la ciudad o abrir la jaula de los canarios de mamá. Oye, nos deja la disyuntiva, po, porque podemos hacer las dos cosas, digo yo, no sé. Sí. A ver, ¿qué otro? Pues el que le da nombre precisamente al libro, Estuche de Contrabajo. Estuche de Contrabajo. Es curioso ver cómo este hombre lleva su ataúd a todas partes. He visto ataúdes que arropan el miedo y los llaman casas. Ataúdes que ayudan la intemperie y los llaman trajes. Nunca un ataúd redondo como un muerto que no ha muerto. ¿No? Me encantó, me encantó. Bueno, Qué privilegio para nosotros, estando tan lejos, conocerte,
oírte, ver la pasión con la que trabajas, con la que compartes, lo que te apasiona, y tener la posibilidad también de conocer en tu voz los poemas de David Reynoso de Jesús, ¿cierto? Poeta, en su ópera prima también. ¿Dónde podemos conseguir ambos libros? Contémosle a los Pues, lectores en tránsito en uno es Colombia. con sílaba, ¿no? El libro de Luz Mari Giraldo, bueno, que es de realidad de estas 62 autoras, pero que fue seleccionado y con el prólogo de Luz Mari se consigue en Sílaba Editores y pues ellos tienen su página web, no sé si haya también como la posibilidad, yo supongo que sí, de poder hacer envíos a nivel internacional. Ya. El estuche de contrabajo sí está más difícil, pero yo me puedo comprometer con Ángeles a enviárselo en PDF para que quienes quieran tenerlo puedan leerlo y conocerlo, porque este libro ya es de una editorial más, aún más independiente, diríamos, ¿no? Entonces, este libro es creo que es del Aguijón, editorial El Aguijón, que además tiene una historia muy bella porque El Aguijón también fue un periódico gratuito que Mm, tiene mucho peso en la cultura en Colombia y que hizo como un trabajo muy interesante de difusión de poesía. Te estoy hablando de finales del siglo pasado, comienzos de este. Y de esta editorial está el libro El estuche de sí. contrabajo, que como te digo, podemos difundirlo de una manera más, ¿cómo decirlo? Underground. Underground, claro. Déjame decirte que ese libro demuestra una calidez increíble, no solo en el color de la portada, pero se ve muy cálido, muy, muy abrazador. Ahora Lo es. que lo mostraste, las páginas color ahuesado, entonces es Sí, como que dan ganas de tenerlo cerquita, ¿viste? Es como, es sí. muy cálido, muy bonito. Sí, ¿viste? Muy, muy Y bonito. este está, pero ya, Felicitaciones. mira, lleno de lecturas. Bueno, es un libro manoseado, hasta le ha pasado agua. Estos son los libros que Sí, hablan de así las tienen, experiencias de sus lectores, así, ¿no? ahí tienen que hacer. Sí, señora. Querida Liliana, yo pasaría más tiempo conversando contigo y estamos sobre la hora. Esto es Lecturas Asombrosas, jueves 24 de agosto. Estamos dando inicio desde aquí, desde esta zona virtual, ¿cierto? Que se llama Lecturas Asombrosas, aquí desde Santiago de Chile. La segunda casa para nuestra invitada, Ay, decidimos, sí. sí, la segunda casa, su segundo país. Eh, Abriendo los fuegos, ¿cierto? Las expectativas, la difusión de este gran acontecimiento que va a pasar ahí en la Feria Internacional del Libro de Armenia Quindío. Vamos a estar muy atentos, vamos a seguir ahí con el hashtag Felicidad Literaria, todo lo que sube Liliana para mí es una felicidad literaria. ¿Ah? Ponemos ahí ese hashtag porque así también vivimos lo que nos apasiona. Tus palabras al cierre de este Lecturas Asombrosas, Liliana. Pues Ángeles, qué chévere la invitación, agradecerte por pensar en que pueda aportar a este espacio y a los lectores en tránsito. Tenemos varios amigos en común, muy, muy queridos, muy amorosos, que bueno, pues seguir estrechando esos lazos con las personas que nos escuchan. Recuerden que entonces no formamos solo lectores, sino sujetos del lenguaje, que las narrativas expandidas nos invitan a romper el cascarón y a salir de ese lugar de confort del que nos hablaba Ángeles. Bueno, que Letraviva desarrolla diversos diplomados, cursos y talleres virtuales, ya les estaremos contando, a través de Ángeles también estaremos difundiendo y que por supuesto los esperamos en esta primera edición de la Feria Internacional del Libro Armenia y Quindío, FILAC 2023, que nace y se queda en este territorio precisamente para seguir pensando la biocultura, la promoción de lectura y también el trabajo que necesitamos realizar con nuestros abuelos y nuestras abuelas, porque, bueno, porque hay que valorar también precisamente esos saberes y esos conocimientos que ellos y ellas tienen. Muchísimas gracias, Ángeles, por la invitación y claro que sí, estamos muy pendientes de que nos sigan a través de nuestras redes, hashtag
Estamos para apoyarnos, que acuérdate que es nuestro hashtag de verdad, de corazón, de difundir precisamente la generosidad, la humildad, las ganas de apoyarnos y de ser felices, como dices tú, los unos con los otros, de estar allí súper pendientes, y también a través de la página de nuestra feria www.filac.com, y por redes sociales, Instagram, Facebook, también me pueden encontrar como Liliana Moreno Martínez. Oye, sí, hay que seguir todas las iniciativas de Liliana, y mientras te escuchaba hablar, rememoraba como los diálogos virtuales que las dos tenemos, ¿ah? Estamos para apoyarnos, y aparezco yo, Felicidad Literaria, y así vamos, y vamos compartiendo, y vamos etiquetando, ¿cierto? Vamos etiquetando. Hasta que contagiemos a todo el mundo y entendamos que lo que tenemos que hacer es unir las manos, como diría Gonzalo Arango. Así es, así es. Liliana, ha sido un privilegio tenerte en Lecturas Asombrosas, porque además me da la posibilidad ¿cierto?, de darle voz y rostro a esta Liliana Moreno, que he seguido por las redes sociales mucho tiempo, y como bien tú dices, tenemos entrañables amigos y amigas en común. Y tú al principio hablaste de coincidencias. Yo creo que es el momento justo, esta conversación, para que te sientas apoyada desde aquí, desde este rinconcito, de este Chile que tú conociste, apoyadísima en esto que va a ser la FILAC, y estoy segura que va a ser un hito, no solo en Armenia Quindío, sino que a nivel país, ¿cierto? Va a ser un gran ejemplo para que otras regiones y otras ciudades también se incentiven y armen ahí sus propias ferias de libro. Así que con este agradecimiento, con un abrazo enorme, estamos para apoyarnos, y estamos para agradecer las felicidades literarias. Desde aquí, un gran abrazo, Liliana, para ti y para todos los que apoyan y están trabajando contigo para que sea una hermosa feria internacional. Así que esa es la invitación. Para quienes no me conocen aún, soy Ángeles Barrera Jofré, su anfitriona aquí en Lecturas Asombrosas. Busquen, googleen, y si desean el poemario del poeta David Reynoso de Jesús, ¿cierto? Mire qué hermosa. Se contactan directo ahí con Liliana. Mira qué hermosa. Muchas gracias. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Chao, chao. Gracias. Si fuiste capaz de sumergirte en lo más profundo de esta ojeada literaria, ya eres parte de nuestra comunidad. Sintonízanos la próxima semana para otra lectura asombrosa, con la conducción de Ángeles Barrera, solo por Radio USEC.